Presentar. Listo, ya puedes presentar. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Les saluda Carlos Vale, en nombre de Lipidet. Tenemos el gusto de contar con Percy Vilches, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este evento, debido a que está recuperándose de un problema de salud, pero sin embargo ha tenido la amabilidad de poder participar con este importante tema que tiene que ver pues, con la Guía Internacional de Reportes para Entidades sin fines de lucro, ¿no? Un tema importante en el que hay un vacío, como saben, las NIF no tocan este tema, y hay muchas entidades que requieren esto, ¿no? Entonces, a Percy lo conozco hace muchos años, cuando él era contador general de una empresa de salud importante, yo era un asistente, haciendo mi rol como auditor externo, ¿no? Y bueno, nos une una amistad de tiempo que poco conversamos, pero hoy día tenemos la oportunidad de confluir aquí, ¿no? Percy es doctor en Ciencias Contables por la Universidad Mayor de San Marcos y tiene posgrados en un montón de temas, tanto como es IFRS, finanzas, control, administración, etcétera, y además es docente e investigador, además de asesor, ¿no? Sin más preámbulos, Percy, te damos la bienvenida. Realmente es un gusto tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias a Lipiday en tu representación, Carlos, por la invitación. Y bien, voy a dar inicio a la presentación del tema de reportes financieros para entidades sin fines de lucro. A ver, entonces voy a hacer ya estoy presentando. Bien, la agenda tiene 3 temas: aspectos relevantes en el Perú, el proyecto IFRAMPO, y la guía internacional para entidades sin ánimo de lucro, ¿no? A nivel del Perú, voy a dar un panorama general de cómo estamos en este tema. Primero, el marco legal. La Constitución Política, en el artículo 12, señala que toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organizaciones jurídicas sin fines de lucro. En realidad, las personas jurídicas básicamente pueden tener un fin lucrativo y un fin no lucrativo. Este tipo de entidades, por definición, son establecidas con un propósito no con fines de lucro, pero es importante destacar que el término sin fines de lucro no se relaciona directamente con los resultados financieros de la organización, sino que se refiere al hecho de que sus miembros no pueden obtener un beneficio monetario de su participación, ya sea durante sus operaciones o al momento de su liquidación. Por lo tanto, no hay restricciones para que una organización sin fines de lucro gane dinero, solo que lo hagan con el deber promover el propósito por el cual fue creada este tipo de entidad. Y es importante esto porque esta generación de ganancias o excedentes les va a permitir a este tipo de entidades acumular reservas que los van a respaldar en una sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y eso va a ser posible siempre y cuando estas entidades generen estos excedentes. La acumulación de reservas les va a permitir lograr mejores resultados durante un periodo más largo, ¿no? Y van a poder invertir en activos, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos la regulación del Código Civil, ¿no? Que regula las organizaciones sin fines de lucro. A partir del artículo 80 estamos reguladas, y básicamente señala 3 figuras legales, ¿no? Las asociaciones, las fundaciones y los comités, ¿no? Entonces, básicamente las asociaciones es la figura más utilizada en nuestro país, ¿no? Y hay diversos tipos de entidades. En nuestro país tenemos desde beneficencias, agrupaciones de universidades, colegios profesionales, gremios, grupos civiles, fundaciones, albergues, entidades religiosas, muchas entidades de investigación. Es una lista de algunas de ellas, ¿no? Pero también existe una regulación que es el AXI, la Ley 27692. El AXI es el ente rector que organiza y supervisa la cooperación internacional no reembolsable que se gestiona a través del Estado
y que proviene de fuentes del exterior, de carácter público y del privado, ¿no? Esto depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y esta agencia forma parte, es un componente de la política exterior, ¿no? Se busca unir lazos entre diversos países, diversos organismos internacionales, con las entidades localizadas en nuestro país para canalizar recursos, ¿no? Recursos básicamente en salud, en educación, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de entidades inscritas, tenemos 1.504 ONGs, organizaciones no gubernamentales nacionales, receptoras de cooperación técnica internacional, y también tenemos entidades extranjeras que tienen su sede en el extranjero y que realizan cooperación técnica internacional en nuestro país. Hay 167 entidades. La variación de crecimiento de ese tipo de entidades no se mantiene en términos generales, pero sí moviliza recursos, ¿no? El año 2020, según fuentes del AXI, movilizó 214 millones de dólares, ¿no? Las principales entidades en el lado izquierdo pueden tener las vinculadas a las ONGs y al lado derecho las del INIEF. Son las principales entidades que reciben esta cooperación. Eh, eh, a nivel internacional, Perú es el tercer país en América recibiendo cooperación. En primer lugar está México, segundo lugar está Colombia, Perú está tercero. Pero igual, o sea, la cantidad de recursos que se destinan a América Latina es de un monto del 5 a 7% del nivel global. Entonces, sí hay una movilización de recursos en el mundo y el Perú, si bien es cierto, es el tercero en América Latina, pero a nivel de masa monetaria, América Latina no ocupa un rol importante en la recepción de estos recursos, ¿no? Eh, Algunos datos de registros públicos me dieron esta información y de SUNAC, creo que es relevante. Asociaciones inscritas tenemos 75.190 fundaciones, 808 comités, ¿no? Y a nivel de contribuyentes exonerados de renta, tenemos 13.000 entidades. Siempre lo que se aprecia es una alta concentración en Lima y después los departamentos que también generan importante participación son Piura, es Arequipa, es Cusco, ¿no? Son departamentos que reciben mucha cooperación internacional y realizan muchas asociaciones, fundaciones están en esos lugares, ¿no? Algunos aspectos tributarios importantes, igual ocurre en todos los países. Hay ciertas exoneraciones en materia tributaria y, y, y la norma, la ley del impuesto a la renta, define a este tipo de entidades, beneficencias, distintas sociales que se dedican a la educación, cultura, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y vivienda, ¿no? Si bien es cierto, este artículo 19 señala los tipos o los fines de las actividades, a nivel mundial sí existe una lista más grande. En Estados Unidos y a nivel de Naciones Unidas existe una lista muy amplia y de otro tipo de clasificación, ¿no? Acá en Perú me parece que en el futuro debería revisarse la clasificación mundial y adecuar un poco este artículo 19b, ¿no? Bueno, para la exoneración se requieren las inscripciones en las entidades exoneradas y también hay un registro de perceptoras de donaciones. Las que perciben donaciones en SUNAC, el último dato que tengo son 3.600 entidades registradas en este padrón, ¿no? Están obligadas a presentar declaración jurada anual de rentas y deben llevar los libros contables vinculados a asuntos tributarios como cualquier entidad perceptora de renta de tercera categoría. Y bueno, la SUNAC también la fiscaliza y el principal problema que he podido apreciar en los últimos años que tienen este tipo de entidades cuando son fiscalizadas es el tema de la distribución indirecta de rentas, ¿no? Algunas operaciones incorrectas genera pues un desconocimiento y genera toda unas multas y obligaciones tributarias. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de entidades que fueron creadas con un fin específico y la renta y el beneficio debe ser asignada a cubrir ese tipo de actividades, ¿no? En nuestro país tenemos el modelo contable de las NIF, y ese es el que se está imperando. Para entidades sin fines de lucro, existe una norma americana que es del año 93. Existe un FASB que trata de entidades sin fines de lucro, también lo hay en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Canadá, también lo hay en Argentina, hay resoluciones, hay una norma técnica en Argentina para este tipo de entidades.
pero son estándares que se aplican en esos países. A nivel global, no existe un estándar propio para entidades sin fines de lucro. Pero a manera de referencia, el prólogo de la NIS completa señala que las normas fueron diseñadas para entidades con ánimo de lucro. La misma norma, el prólogo párrafo 9, señala que no están diseñadas para las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? También lo precisa. La NIS para pymes también señala que están diseñadas para ser aplicadas para entidades con ánimo de lucro, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, la complejidad de las operaciones de las entidades con fines de lucro y las que tienen sin ánimo de lucro, la variedad de las transacciones, la calidad de los cooperantes, donantes, subvencionadores, es muy diferente a los inversionistas, prestamistas, acreedores de una entidad con fines de lucro, ¿no? El tema del lucro o el beneficio económico es un tema que está posesionado en una entidad con ánimo de lucro, que no lo es en una entidad sin fines de lucro, ¿no? Ahí lo que se busca es lograr la misión, lograr el objetivo por el cual fue creada este tipo de entidades. Y no es el centro el beneficio económico, no, no es que hago una operación por generar un efectivo, por ganar, sino la idea es cumplir el objetivo y la meta. Y, esa es y en esa gran diferencia es donde ocurren transacciones diferentes, con dimensiones diversas desde el punto de vista de los usuarios de la información, desde el punto de vista de la ejecución, que hace pues que esta normativa eh, no se ajuste. Ahora, en algún momento el JASB tocaron este tema hace algunos años atrás para que implemente una normativa, ¿no? Pero no lo dejó en un proyecto, digamos, en pasivo, no lo operó, y entonces lo que ha aparecido es que en nuestro país la regulación en la actualidad no está precisando la aplicación de entidades sin fines de lucro, ¿no? De la aplicación de las NIS completas debido a este tema. Entonces, ¿qué está pasando? Si revisamos algunos estados financieros auditados, la verdad que les traje unos 4. Por ejemplo, acá en Caritas, 2021 fueron auditados y la opinión señala que el modelo contable son los PSGA en el Perú. CARE, también es una entidad sin fines de lucro, que señala los principios de contabilidad descritos en la nota 3. O sea, dentro de la nota, ahí señalan los principios. La Universidad Católica aplica las NIF completas. Y el JASB, que también es una entidad sin fines de lucro, emisor de las NIF, aplica las NIF completas. La Universidad de Piura aplica principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Y entonces, diversidad de prácticas contables lo existen. Y entonces, acuérdense que ya el tema de los PSGA en el Perú ya fue debatido, fue discutido en diversos foros, y los PSGA en el Perú le dicen que son las NIF. Entonces, aquí hay todo un tema, ¿no? Entonces, esta diversidad de prácticas contables y modelos normativos puede estar afectando a la calidad, la relevancia de la información financiera y especialmente de los cooperantes, ¿no? Que tienen que leer información financiera preparada en este tipo de conceptos, ¿no? Que son PCGA o citados en el Perú. Y bueno, ¿de qué se trata el proyecto IFRAM? Este proyecto, su iniciativa partió a raíz de una encuesta que se hizo en el 2014 sobre la necesidad de aplicar unos estándares especiales para este tipo de entidades. Entonces corrieron muchos años, han revisado, y ya estamos ya se ha lanzado el primer borrador ahora en el Congreso Mundial de Contadores, y lo que le voy a mostrar un poco son algunas ideas de este proyecto, cómo nació. El proyecto fue formado básicamente por dos entidades, Umentum, como un gran líder en este tipo de organizaciones sin fines de lucro, y SIGFA, que es una entidad, es un organismo contable que está en el Reino Unido, especialista en normativa para entidades financieras del sector público, ¿no? Entonces, cada uno puso un grupo de tema técnico para lanzar este proyecto, ¿no? Este proyecto, dentro de su dirección o ejecución, en la parte organizativa, tiene observadores del JASB, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué surge este proyecto? Primero, porque no existe una norma contable internacional para este tipo de entidades. Eh, los financiadores tienen un problema porque existen formatos inconsistentes, no satisfacen la necesidad de información, se tiene que preparar, revisar, ¿no? Los contenidos de los formatos, no son estándares, cada entidad aplica sus formatos muchas veces independientes. Hay mucha carga laboral en las entidades, llenando formatos diversos para diferentes entidades que entregan cooperación. Existe una falta de estandarización de indicadores, inconsistencia en las prácticas contables, los auditores tienen el problema que no hay un modelo contable apropiado de referencia, ¿no? Y bueno, y hay un tema de revelación de información y transparencia que afecta pues a las entidades de gobierno, a la sociedad en general, a los beneficiarios también, al público en general que es beneficiario, ¿no? Y entonces esto afecta pues genera poca confianza en el sector y en este tipo de entidades, ¿no? Entonces, ante esto, este proyecto plantea crear una guía contable internacional que genere pues mayor utilidad de la información, que sea transparente y consistente con los reportes financieros, y esto permita generar nuevos recursos a este tipo de entidades, ¿no? Y mayor capacidad de los financiadores para evaluar y confiar en este tipo de entidades y dada la información que presentan, ¿no? Una ejecución más simplificada de las auditorías, ¿no? Porque habría un estándar, un modelo contable que validar en estos procesos de aseguramiento que realizan. Bueno, y también Umentum que está generando una comunidad propia donde existe una red global de participantes vinculados a este sector, ¿no? Que es una red mundial, ¿no? La idea es buscar tener un sector más eficiente, más responsable con la gestión, con los objetivos de las entidades, ¿no? Los preparadores y usuarios, ¿no? La idea es, sus objetivos es mejorar la calidad, la transparencia y credibilidad de los reportes, apoyar a la generación de información financiera que sea útil para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, equilibrando las necesidades entre los preparadores y los usuarios, abordar las cuestiones específicas de este tipo de entidades, cuestiones específicas en cuanto a los tratamientos contables específicos que tienen este tipo de entidades, para promoverla de una mayor comparabilidad en los informes, ¿no? Este proyecto, o la idea que se plantea en el proyecto, es básicamente estado financiero de propósito general, ¿no? Entonces, básicamente son 4 estados financieros, ¿no? Pero también ustedes saben que hay unos reportes que son específicos, ¿no? Que eso todavía no se está viendo en esta primera etapa, seguramente más adelante, pero este es algo así como la contabilidad financiera, y en el lado derecho tenemos como una contabilidad de gestión de proyectos, ¿no? Esto va a seguir siendo por ahora reportes específicos en función a cada donante, ¿no? Hasta que en algún momento se logre estandarizar a nivel mundial entre donantes y cooperantes, ¿no? Por ahora estamos mirando a la entidad que va a reportar informe financiero, pero de propósito general. ¿Cuáles son los temas claves? Los temas claves, por ejemplo, un tema clave son las donaciones, ¿no? Los contratos de donaciones. Los contratos son los medios por los cuales fluyen los recursos, llegan a la entidad y la entidad busca cumplir con sus objetivos, busca cumplir con sus actividades. Los donantes buscan reportes, buscan información al recibir este tipo de recursos, ¿no? Entregar este tipo de recursos, y la entidad se adquiere un compromiso de informar a los donantes, ¿no? El vehículo para informar son los estados financieros, y estos estados financieros requieren de normas transparentes, basadas en la naturaleza de este tipo de organizaciones, con revelaciones que no solamente deberían ser financieras, sino también no financieras, ¿no? Y que las dos tienen que ir, eh, ambas, ambas tienen que ir, son complementarias. Eh, Nos hemos focalizado siempre en las revelaciones de tipo financiero, pero este tipo de entidades requiere revelaciones no financieras. Y el tema de la transparencia,
de los recursos recibidos. Es un tema que es importante no solamente para los donantes, sino también para los organismos de gobierno, que ven en este tipo de entidades una masa de recursos financieros que se genera y que le da exoneración del impuesto a la renta, ¿no? Y que no pagan impuesto a la renta, pero que requiere pues un sistema de información que por ahora en nuestro país tiene una estructura y que seguramente en el futuro tendrá que ser revisada y mejorada a la luz de otros modelos tributarios que existen en el mundo para este tipo de entidades, ¿no? ¿Quién está ejecutando el proyecto? ¿Quién es el grupo interesado en el proyecto? ¿Quiénes son los derechos de autor? Bien, como les había mencionado, Umentu es la organización sin fines de lucro, que tiene sedes en todo el mundo, y SIGFAC, ¿no? Que es el Instituto Colegiado de Finanzas y Contabilidad que está en el Reino Unido, ¿no? Y bueno, Umentum agrupa a las entidades sin ánimo de lucro, en muchas entidades, y tiene los enlaces con los financiadores. Y SIGFA es el creador de las normas, tiene la red de los contadores y los auditores. Y tenemos, preliminarmente, el proyecto tuvo un soporte de estas dos fundaciones, la Fundación Ford y la Fundación Open Society. Y, y bueno, y básicamente SIGFA contactó al grupo de asesoramiento técnico, que básicamente son el grupo seleccionado. Tenemos representantes de México y Colombia en este grupo técnico, que, que básicamente son los que preparan la norma. Dentro de este grupo técnico hay un observador oficial del IASB, también hay representantes de organismos internacionales en normalización contable. Los representantes abarcan los 5 continentes y son los que están preparando la norma y están trabajando hace años, ¿no? En este tema. También hay un grupo consultivo de profesionales que Umentum lo facilitó, y este grupo de profesionales son los que preparan la información, los auditores, los académicos, los donantes, los reguladores, que son los que están, digamos, en el campo, ¿no? En el campo, en la propia entidad, en el propio sector, y que son grupos independientes, pero que están enlazados en el trabajo conjunto en esta emisión técnica, ¿no? Y bueno, hay un grupo de donantes, está USAID, el Banco Mundial, el Departamento de Desarrollo Internacional de Inglaterra, la Fundación Bill Gates, la Fundación OIK, el del Fondo Mundial de Suiza, la Fundación Ford, etcétera, etcétera. Diversos donantes que permanentemente asignan recursos a este proyecto por la gran movilización de recursos que hay y porque aquí es un tema digamos, de entregas hacia ayudas sociales y al público, ¿no? Entonces, entregan los recursos digamos, a los intermediarios que son este tipo de entidades y que las van a ejecutar. Entonces, van a requerir. Siempre acuérdense que una donación que se puede acordar por 3 años, por ejemplo. Hay un acuerdo, pero hay que renovar el acuerdo de donación. Entonces, para renovar los términos, tiene que haberse cumplido metas y objetivos. Y esa información de metas y objetivos tiene que ser validada, tiene que ser transparente, la información tiene que ser confiable. Entonces, muchas de estas entidades, pues son entidades cooperantes que van a requerir pues, este tipo de información, ¿no? Información financiera y no financiera, ¿no? Eh, ah, eh, bueno, el grupo técnico es los cajoncitos amarillos, el grupo guinda es los que preparan la información, los auditores, que son los miembros que están en el PAC. Y hay unos representantes, los champions que le llaman. Yo estoy representando al Perú. Me invitaron para ser el coordinador, digamos, el difusor de la norma, el que les puede orientar en alguna tarea de cómo acceder básicamente a la página web, a los LinkedIn, a los accesos, ¿no? A todo el material que está disponible, ¿no? Y bueno, contactar a estas dos entidades con el Consejo Normativo de Contabilidad, con la Junta de Decanos de Colegios Profesionales, con los miembros, con la Sociedad de Auditoría que se ha efectuado, con diversas entidades, ¿no? Para que conozcan el desarrollo de este proyecto, ¿no? Yo soy, digamos, como un comunicador de estas entidades dentro de Perú y
y comunico los avances del proyecto, básicamente, ¿no? Y participo ofreciendo un poco los avances a diversas entidades, ¿no? Y que la verdad que me da mucho gusto que en el IPIDE me hayan invitado para poder transmitir y difundir este proyecto, ¿no? Los grupos interesados son diversos, a nivel mundial, a nivel regional, a nivel de América, de Europa, del África, a nivel nacional también hay diversas entidades. Hay mucho desarrollo, hay mucho interés por los países africanos, los países de América Central. En América Latina se está dando una dinámica también importante, pero sí existe mucho interés de diversas entidades, firmas auditoras, contadores, de este tipo de entidades, ¿no? Tan es así que en el Congreso Mundial de Contadores, que fue en la India, del 21 de noviembre al 24, se presentó esta guía, ¿no? ¿Quién tiene los derechos del autor del proyecto? Bueno, básicamente el material es protegido por la Fundación IFRS y IFAC. El documento es reproducido y distribuido por SIGFA de UK, pero esto está bajo los dominios de la Fundación IFRS y IFAC. Seguramente antes del 2005 ya se tiene que estar definiendo algunos detalles más sobre su publicación final. Son detalles que internamente las entidades tienen que coordinar. La guía internacional, básicamente, la guía internacional llamada Impact se desarrolla por etapas, ¿no? Primero hicimos una especie de consulta, un borrador de consulta, en enero del 2022. Se recibieron una lluvia de ideas, de preguntas sobre el tema, y salió, y ya con esa guía se ha trabajado, y ha salido el primer borrador. Este es parte 1, parte 2 y parte 3. Borrador 1, borrador 2 y borrador 3, ¿no? Este borrador salió en noviembre. Se espera recibir las respuestas hasta enero. A ver, un ratito. Sí, perdón, hasta el 31 de marzo. Nos han dado 4 meses. Después va a salir en junio del 23. Abril. Entre abril y junio del 23 va a salir la parte 2. Y entre octubre y noviembre debería estar saliendo la parte 3, ¿no? Se espera que la guía esté terminada en el 2025. Y la idea está entre que el 2025 y se estima que para el 2030 los países deben estar aplicando esta guía, ¿no? Pero la guía va a estar disponible en el 2025. Ahora, un tema importante, que esta guía se está preparando sobre la base de la NIS para pymes, ¿no? Entonces, muchos de los temas del avance va a depender de las actualizaciones de la NIS para pymes y de las normas ICSAS también, pero principalmente de la NIS para pymes. En este primer borrador que ya se publicó, ¿no? Todo el documento técnico tiene más de 180 hojas. Ha salido la descripción de qué es una entidad sin ánimo de lucro, cuál es su definición. Acuérdense que cada país tiene una definición de entidad sin ánimo de lucro. Entonces, con diversas variantes, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es una entidad sin fines de lucro para la norma, ¿no? O para esta guía, ¿no? Conceptos y principios generales, presentación de estados financieros, y se ha creado una sección de reportes narrativos, ¿no? Que ahora lo voy a explicar. En el próximo año, en el segundo trimestre del 23, se va a completar la documentación técnica con el tratamiento contable de las subvenciones y donaciones y los gastos de subvenciones. Y para el cuarto trimestre del 23, la clasificación de los gastos, ¿no? El detalle de los gastos de los reportes, ¿no? Por ahora no existe una clasificación cerrada. Y cómo se va a contabilizar la recaudación de los fondos, los inventarios y el proceso de transición a la, a, a la adopción de esta guía, ¿no? Este resumen de este documento, que ya es público, tiene esa estructura. Las secciones o las guías que han salido, y hay un glosario, que es importante, es un glosario
donde ahí se toca diversos temas, y tienen estos párrafos están con G. Estas son la inicialización, ¿no? Hay una guía de aplicación. Cuando veas el AG, es la guía de aplicación. Base en las conclusiones, como lo tiene la SNIF, y guía de implementación, que también la tiene la SNIF, pero tiene estas abreviaturas. Esto es importante porque saber estas abreviaturas, ¿no? Aunque el documento lo secciona, lo que pasa es que la guía autorizada y la guía de aplicación tienen una misma hoja, puede tener guía autorizada y guía de aplicación, pero por los párrafos que están referenciados te vas a dar cuenta, y también te lo dicen, aplicación en tal tema, aplicación en tal tema, ¿no? Bien. Ahora, se lanzó el 21 de noviembre, se espera respuestas, y si ustedes pueden emitir unas respuestas individual o colegiada, encantado, sería súper. Hacer alguna respuesta, alguna posición sobre algún tema que quisieran tener, eh, emitir un documento técnico, ¿no? Y opinar, ¿no? Estos son los 4 tópicos cubiertos que es, que es lo que trata esta primera guía. Ya lo había mencionado, ¿no? Que es una entidad sin fines de lucro, los conceptos y principios generales, la presentación de estados financieros, y hay un informe narrativo que es la información no financiera, ¿no? Hay 12 titulados de preguntas y son 37 preguntas específicas que el proyecto busca que se responda, ¿no? ¿Quiénes deben responder? Reguladores, emisores de normas, entidades sin fines de lucro, auditores, organismos contables profesionales, grupos de interés, Ministerio de Finanzas, o gobierno, autoridades fiscales, académicos, financiadores, donantes. El modelo partió de las NIS para pymes, de las 35 secciones, y tenemos 4 estados: modificado, actualizado, editorial y nuevo. Cuando estemos en el concepto, cuando veas la abreviación modificado, significa que la sección de la NIS para pyme ha sido revisada y actualizada para adecuarlo a las entidades sin ánimo de lucro. Cuando se modificó estas secciones de las NIS para pymes, se tuvo que actualizar otras secciones también, para alinearse con las secciones que se habían sido modificadas. Y cuando vean editorial, es porque la sección básicamente se está actualizando. La sección de la NIS para pymes se está actualizando, pero básicamente por terminología. Entonces no hay cambio importante. Y cuando vean el estado nuevo, significa que en la NIS para pymes, en estas secciones, no existe, digamos, una sección, ¿no?, sobre el tema específico que lo necesita esta guía para adecuarlo a las entidades sin fines de lucro. En el lado izquierdo tenemos las secciones del impact de esta guía, desde el 1 hasta el 10. Y en la 35 se llama reporte narrativo. Acá le han puesto reportaje, pero es reporte narrativo. Y acá ven el estado, ¿no? Modificado, 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 actualizado, ¿no? Y este es nuevo, ¿no? Este es nuevo, ¿no? Este es el reporte narrativo, ¿no? En el lado derecho tenemos la sección para pymes. Pequeñas y medianas entidades, ahora se llaman organizaciones sin fines de lucro. Después hay algunos que tienen los mismos nombres, ¿no? Otros se han cambiado porque se está adecuando a la terminología, ¿no? Y ya la sección 35, que era transición a la NIF para pymes, era similar a la NIF 1. Ahora esa trata sobre los reportes narrativos de los informes de gestión, ¿no? En el segundo trimestre del 2023 va a salir este borrador. Actualmente tiene este estado. Están en proceso, pero lo que se va a emitir son secciones de estas. Estas secciones se van a trabajar. Todavía está en proceso. Por eso por ahora está en esta calificación. Están incorporando una 23A, una 24A para precisar más sobre el tema de los ingresos sin contraprestación y los gastos de subvenciones, ¿no?
Y el último borrador de secciones que va a salir es el ED3. Se estima que se emita entre octubre y diciembre del 2023. Y también está en proceso, ¿no? Y la sección 36 va a ser transición a la guía, ¿no? O a la norma. Este es, digamos, el itinerario, ¿no? Los ejemplos ilustrativos que nos presenta esta guía, nos presenta un estado denominado estado de ingresos y gastos, en el formato 1. No se llama estado de resultados integral, no tiene ese nombre. En este formato 1 presentan dos columnas, con restricciones y sin restricciones. ¿Mm? Y acá presenta como primera línea de ingresos subvenciones. Después vienen las ventas. Esto es un tema que está esto está en proyecto, ¿ok? Se le está preguntando a todos y queremos saber la opinión si esta sería una estructura correcta, ¿no? De estado de resultados. No es un tema cerrado. El mundo está opinando sobre esto. Eh, y acá hay una idea de gastos. Más detalle de gasto está por determinar, seguramente más adelante. Pero estos son los gastos típicos que deberían aparecer. Un típico estado de gastos por función. Y vamos a tener no utilidad ni pérdida, sino aparece un nombre superávit o déficit, que para algunos podría ser discutido, ¿no? Porque por la terminología superávit o déficit, ¿no? Algunos prefieren usar la palabra excedente, etcétera, etcétera. No va a haber un ORI típico como lo veíamos. Va a ser un superávit de actividad de explotación y van a considerar estas partidas de ganancias no realizadas o pérdidas no realizadas hasta llegar al superávit o déficit del periodo. Este es en el formato 1. Entre el formato 1 y el formato 2, acá se parte de los gastos y luego llegas a los ingresos. Igual, ¿no? Los gastos por determinar, los ingresos por tipo de ingresos, ¿no? Precisando subvenciones y donaciones, ¿no? Y luego viene la parte no realizada. Después tenemos un estado de situación financiera en vertical. Los activos y los pasivos son bastante similares, excepto por acá hay una línea solamente que dice pasivo por ingresos diferidos, ingresos con restricciones. El gran cambio acá me parece importante es que, bueno, patrimonio no se usa la palabra patrimonio, no se usa la palabra fondo, se usa la palabra activo neto, definido como activo menos pasivo. Y dentro del patrimonio se va a dividir en fondos con restricciones, ¿no? Fondos con dotación con restricciones. Es cuando te dan recursos y, y puedes usar quizás un capital lo colocas en el banco y el beneficio del interés sí lo puedes usar como para la entidad, pero el capital no. Capital es un fondo que se va a mantener en la compañía. Son categorías que seguramente en las aplicaciones vamos a ver más detalle, ¿no? Y hay fondos sin restricciones. Equidad es un concepto que aparece y interés no controlante, ¿no? Y el total activo neto. En la posición vertical y han dado una posición horizontal que tiene una estructura bastante similar, ¿no? Bueno, 3 años muestran porque se asume que en la adopción tenemos que hacer los comparativos, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio cambia de nombre por estado de cambios en el activo neto, donde vamos a tener que tener columnas de fondos con restricciones, fondos sin restricciones, equidad, interés no controlado. Y bueno, va a haber la parte de políticas contables, corrección de errores, cuando se reestructura información financiera, el superávit o déficit del periodo, ¿no? La parte de los no realizados y las operaciones internas de las otras partidas de activos netos, ¿no? Bueno, son 2 periodos. Acá lo quise hacer en pero es el mismo estado financiero, dado que son 2 años.
Y el flujo efectivo nos presenta un método directo donde se va a clasificar las actividades operacionales, las subvenciones y donaciones con restricciones, sin restricciones. Después, bueno, los intereses y los pagos de intereses van a estar como operación. En el flujo efectivo nos indican que la parte de subvenciones que se usa en la adquisición de activos inmovilizados se va a presentar como actividad de inversión. Es una práctica discutida. Después la financiación es normal. Bueno, el típico flujo efectivo por el método directo. Y también por el método indirecto van a dar la opción, ¿no? Igual va a estar el tema de las subvenciones, ¿no? Para el inmovilizado en la actividad de inversión. Ahora, ¿cuáles son, digamos, cuáles son los temas de discusión, de consulta? Todo eso todos los detalles lo van a encontrar en esa guía que tiene 180 hojas más o menos. Hay una serie de preguntas y voy a tratar de que en el tiempo que me queda, las preguntas orientar por dónde va a ir. En el prefacio te preguntan si la estructura que tiene es la correcta, la estructura tal como está armada, la guía de aplicación, fundamento de conclusiones, guía de implementación. Bueno, esa es la pregunta general. En realidad, la pregunta 2, ahí sí empezamos con, ¿está de acuerdo con la descripción de una entidad sin fines de lucro? Lo que pasa es que se ha definido una entidad sin fines de lucro, aquella que tiene como objetivo principal brindar un beneficio al público. No es una entidad del sector público y además dirige los excedentes financieros en beneficio al público. Así está definido. Entonces, esa palabra de beneficio público, están preguntando si esa caracterización es la más correcta para focalizar en la definición. Otro punto importante, bueno, ese es básicamente, ¿no? Ese es cómo manejar el concepto de beneficio, ¿no? La palabra público o beneficio social, ¿no? En la pregunta 3 te hablan de los usuarios, ¿no? ¿Está de acuerdo con la variedad de usuarios principales? Se definió como usuarios a los proveedores de recursos, al público receptor de bienes y servicios y a los que cumplen la función de control, los usuarios principales, ¿no? Y bueno, las necesidades que ellos tienen son básicamente rendir cuentas y tomar decisiones, ¿no? ¿Está de acuerdo con las características cualitativas de la información útil? Son las mismas que para las NIS completas. ¿Está de acuerdo con los componentes de los activos netos? Eso se refiere a la clasificación de fondos con restricciones, de donantes o fondos sin restricciones, ¿no? ¿Está de acuerdo con la inclusión de un concepto que se llama equidad como elemento? Porque hay 5 elementos: activo, pasivo, equidad, ingresos y gastos. ¿Está de acuerdo con la categorización de los fondos entre aquellos con restricciones y aquellos sin restricciones cuando se presentan los superávit y déficits acumulados? Eh, bueno, después básicamente está de acuerdo en que debería introducirse el potencial del servicio, también dice, ¿no? Lo que pasa que eh, una entidad con fin lucrativo busca el beneficio económico, pero una entidad con fin no lucrativo se maneja en dos vertientes: el beneficio económico y el potencial del servicio, ¿no? Entonces este tema de potencial del servicio se usa mucho en la NIGSP, ¿no? Eh, y bueno, básicamente lo que están focalizando es el concepto de potencial del servicio, es decir, por encima de la caja o por encima de la utilidad, quiero lograr el cumplimiento del objetivo, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, en la pregunta 4, ¿está de acuerdo con los cambios propuestos en la terminología de NIS para la PYME? Hay una serie de términos que se están trabajando, por ejemplo, el término de estado de cambios en los activos netos, ¿no? Y hay una serie de términos que se trabajan, como el tema de negocio en marcha, ¿no? Entonces, a veces uno dice: "Oye, negocio en marcha para una entidad con fines de lucro", pero para una entidad sin fines de lucro también debería hablarse de negocio en marcha, cuando a veces podría haber proyectos muy específicos, muy de 2 años, ¿no? Entonces, habrá que hacer unas evaluaciones de 12 meses un poquito más complejas quizás que para una entidad con fines lucrativos, ¿no? Pero ese tema también lo están consultando. Después, los comparativos de las columnas de los estados financieros, ¿no? Eh, Como toda guía, hay que hacer una declaración que se está cumpliendo en estricto
los contenidos de la guía, ¿no? Sobre el estado de situación financiera, la clasificación que se plantea es corriente y no corriente, y excepto cuando hay una presentación basada en la liquidez. También dice que si está de acuerdo con la propuesta de que no todas las categorías de los saldos activos y pasivos deban dividirse entre aquellos que presentan fondos con y sin restricciones. Respecto al estado de ingresos y gastos, está de acuerdo con la denominación de ese estado financiero, está de acuerdo con usar los términos superávit y déficit, está de acuerdo en que los montos de cada línea de ingresos y gastos tenga una columna con restricciones y sin restricciones, debería ser así. Eh, Respecto al estado de cambios en el activo neto, está de acuerdo con que no se incluya el ORI, ¿no? Como parte de esa clasificación del estado de cambios en los activos netos. Está de acuerdo en que los fondos se dividan entre los que tienen y los que no tienen restricciones. Respecto al flujo efectivo, está de acuerdo con la presentación separada de donaciones y subvenciones con restricciones y sin restricciones. Está de acuerdo que las donaciones o subvenciones recibidas para la compra o creación de propiedades, planta y equipo se presente como actividad de inversión. Está de acuerdo que se permita tanto usar el método directo como el método indirecto en el estado de flujo efectivo. A nivel de esta nota de los estados financieros, no han hecho ninguna observación. Cuando han comparado con la NIS para PYME, no han dicho, no hay mayor cambio que excepto el de la terminología, ¿no? No hay nuevo cambio, ¿no? A nivel de estados financieros consolidados, el tema de control, ¿no? Cómo se va a manejar cuando se dice que hay control en una entidad sin ánimo de lucro. Eh, Ahí señalan que es el poder, es la capacidad de dirigir las actividades relevantes, es la capacidad de usar su poder para afectar los rendimientos de las entidades sin fines de lucro por su participación en otras entidades sin fines de lucro, ¿no? Entonces, hay definiciones de control, cuándo existe control y cuándo también se habla de cuándo se puede excluir de la consolidación a una entidad sin fines de lucro. Imagínense que hay entidades sin fines de lucro pues, que consolidan pues, 70 estados financieros a nivel mundial. Y entonces, ¿cuándo se podría excluir alguna entidad de la consolidación? Y eso tiene que ver con la C, que dice es suficiente para aplicar solamente las características de representación y relevancia. Si no proporciona información más relevante, lo que te dice la guía es que no se debería consolidar, pero igual hay que revelarlo en nota. ¿Está de acuerdo en usar los términos ONL, controladora, entidad controlada, interés no controlante, en lugar de matriz, subsidiaria e inversión? La pregunta 11 no hay mayores cambios, se mantienen los conceptos de la sección D de la NIS para pymes. Y el reporte narrativo o el informe narrativo, que está básicamente, este informe, la idea está en que sirva de complemento a la información financiera clásica de propósito general. En este reporte narrativo se va a buscar que se informe el tema de los cambios más importantes en la estructura financiera, en los flujos efectivos, en los activos netos que tienen este tipo de entidades, que se reporten los riesgos, las incertidumbres, los indicadores financieros, los indicadores no financieros, sobre cumplimiento información básicamente sobre el desempeño, ¿no? Y comentarios sobre cómo se está rindiendo las cuentas y cómo se está tomando decisiones, ¿no? Ese es como requisito mínimo, básicamente, ¿no? Y esta información va a ser útil, ¿no? Para tener una idea global de la compañía, ¿no? Entonces, la idea está en que si, por ejemplo, la información financiera de propósito general es por 2 años, el reporte narrativo también tendrá que ser por 2 años. Los conceptos de empresa en marcha, de vengado, materialidad y todos los conceptos que tiene el informe de propósito general los va a recoger cuando sea necesario el reporte narrativo, ¿no? Porque el reporte narrativo también tiene un concepto cualitativo y cuantitativo, como cualquier informe financiero complementario, ¿no? Sobre las actividades de la entidad, ¿no? ¿Cómo se puede participar? Bueno, básicamente sería importante que ustedes den su opinión a través de grupos de investigación, grupos de estudio, a nivel
de la propia entidad, si tienen alguna experiencia, digamos, de hechos que podrían afectar su actual política contable de ustedes, sería bueno que la manifiesten. Igual, ¿no? Están las líneas abiertas, eh, tienen acceso ustedes a la página web, acá está la página web del proyecto, pueden escribir por correo directo al ifr4npo@sigfa.org también. Hay mucho material, demasiado material, hay material en español, hay material en inglés, hay diversas documentaciones técnicas que son públicas, y hay una información permanente, hay revistas que cada 10, 15 días te informan del avance del proyecto. Hay mucha comunicación a nivel global, ¿no? Aprovechen esta oportunidad de usar su voz para dar forma al futuro de este tipo de información. Estamos en el proceso de gestación, no está todo terminado. Recién se inicia, digamos. En el Perú hubo la presentación hace aproximadamente un mes. Y bueno, y van a seguramente este es un permanente difusión de información. Visiten el sitio web, hay LinkedIn, hay Twitter, hay mucha información, hay mucho material técnico. A nivel de América existe la Asociación Interamericana de Contabilidad. eh, Se ha creado una comisión técnica. Yo estoy liderando el trabajo de investigación para entidades sin fines de lucro en América. El trabajo de investigación lo vamos a presentar en Guatemala en octubre del 2023. Sobre el tema de entidades sin fines de lucro, porque hay diversos temas de la normativa, pero las entidades sin fines de lucro tienen muchos temas. Hay temas amplios, y vamos a abordar algunas opiniones también. En realidad hay muchos académicos, donantes, financiadores, reguladores, pues, que están viendo este tema como prácticamente un tema que se había dejado, pero que lo están poniendo en primera línea. Con este tema de las ODS también, ¿no? Ahora hay que conectar las donaciones y las ODS, ¿no? En los reportes. Bien, si hubiera alguna pregunta, algún comentario, encantado de poderlos atender. Percy, muchas gracias, muy ilustrativo tu exposición. Es un tema que está empezando, digamos, ya a estandarizarse y es un gran paso adelante para todo el mundo. Como mencionas, hay países que tienen algunos boletines técnicos o normas, el más avanzado quizás es el FASB, al que hemos recurrido, pero hay mucho por hacer aquí, ¿no? No sé si alguien quiere hacer una pregunta por aquí, aprovechando el chat, o desea hacer una pregunta a vos. Yo tengo acá un par que me han llegado a mi WhatsApp. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, Paola. Ok. Si no, Percy, voy a aprovechar para hacerte las preguntas que me han llegado Sí, directamente a mi encantado. WhatsApp. Sí, la primera tiene que ver, es muy conocido, dice, en algunas entidades sin fines de lucro usan más base de efectivo que de vengo, ¿no? Sí. El enfoque aparentemente va a ir a una mezcla de ambos, ¿no? Va a ir al devengado. Ok, No va a ir a una mezcla, va al devengado. va directo al devengado. Sí, ese es un tema que, que está como una base, como que se ha partido. O sea, no podía ir con otra base porque acuérdate que esta es una conexión entre las NIS completas, NIS para pymes, y no se quiere tener otra base y aislarlo. Porque si varías esa, se aísla todo el modelo. Y es por eso es que esta Correcto. discusión ha demorado, supongo, 8 meses, un año, porque yo también, yo era una de las personas que al comienzo empezó a defender este tema del efectivo y porque acá el centro es el flujo, ¿no? Es el tema central, ¿no? Pero está el devengado y se mantiene el estado de resultados, ¿no? Y sí, justamente a eso voy, ¿no? Porque se mantiene, hay base de efectivos en el estado de flujos, claramente, pero la Sí. forma tradicional que han tenido las sin fines de lucro ha sido un estado de origen y captación de fondos muchas veces, ¿no? ¿Este flujo efectivo se asemeja, en tu opinión, o es distinto? No, este modelo de flujo efectivo, lo que veo solamente es que están incorporando el tema
donaciones, subvenciones y una clasificación, no le veo un vuelco muy relevante. Yo creo que va a haber muchas observaciones a ese punto, ¿no? Creo que se puede mejorar esa presentación del flujo efectivo, eh, y poniéndolo más en los conceptos de pago de este tipo de entidades, ¿no? Porque este tipo de entidades pagan proyectos específicos. Una cosa es un pago vario de administración, otra cosa es un pago a la consecución del objetivo, ¿no? Que como que como que no se percibe, ¿no? Se percibe la entrada, el ingreso, pero no veo el pago de la aplicación de esas subvenciones, visiblemente, ¿no? El pago de la razón de ser de este tipo de entidades, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínate una entidad investigadora, ¿no? Recibe subvenciones. ¿Y dónde está el pago a los investigadores en el flujo investigativo? Debería ser una de las líneas principales. Más bien estoy viendo pago de intereses, pago de gastos generales que no lo percibo, ¿no? Pero supongo que será porque están, ahorita en todo el tema de revisión. Si hay avances, definitivamente son avances. Es algo así como que ya está ahí y ahora a discutir sobre un papel, sobre un documento técnico. Yo creo que ese es un poco el tema. No, definitivamente no hay nada cerrado. Y viene la discusión técnica, ¿no? Y las posiciones que se tienen que tener, ¿no? De acuerdo, gracias, Percy. Ahora, otra pregunta tiene que ver con el tema de sostenibilidad, ¿no? Porque se está hablando de revelaciones también no financieras acá para las non-profit, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Hay algún link también entre esto? Eh, no, básicamente lo ven por ahora como un informe adicional. Un informe adicional, pero no como parte de este documento. Pero Ya, que ese informe de sostenibilidad podría ser tratado como un informe complementario en esa sección nueva que se ha creado. Como claro. que podría estar ahí, pero eso va a depender de la entidad también. Ujú. Va a depender del tipo de entidad, sobre ese tema, ¿no? De acuerdo. Y ahora, ¿tiene sentido hablar de valor razonable en entidades sin fines de lucro? Sí, ese es otro tema relevante, ¿no? Porque, porque detrás del valor razonable está el mercado, ¿no? ¿No? El mercado de compradores y vendedores. Y cómo una entidad sin fines de lucro va a tomar de base ese valor de mercado. Y entonces, mi posición en un inicio era el tema de tomar un costo de reposición de repente, ¿no? Más que un Mm. valor razonable, ¿no? Eh, pero me parece, bueno, se han mantenido y todo el modelo está manteniéndose el concepto de valor razonable, ¿no? O sea, yo asumo de que es un tema de discusión, pero si lo veo por la NIC 20, subvenciones de gobierno, trabajan con el valor razonable, una entidad de gobierno, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y bien, ¿no? O sea, siempre como que le... Ahora, dentro del valor razonable, tú tienes varias opciones, ¿no? La más usada es la de mercado, la otra es costo de reposición corriente y la otra es enfoque de ingresos, ¿no? La discusión estará en qué enfoque, aunque no se detalla, por lo que eso seguramente será en la segunda parte, en la guía 2, no se detalla de los enfoques, se habla muy general del valor razonable, pero sí, y el otro tema es que hay un tema central en la entidad sin fines de lucro que es el tema de los servicios, porque el valor razonable en bienes, ok, mercado, oye, en los servicios, ¿qué pasa cuando viene un donante y te dice, ok, yo te pongo a los médicos para que trabajen para tu entidad sin fines de lucro, trabajen gratis sábado y domingo en atender tal enfermedad, y tú no me vas a pagar nada? Entonces yo aporto servicios. Oye, pero la entidad con ese servicio logra su objetivo. Pero, oye, ¿cómo contabilizo ese ingreso? ¿Cómo contabilizo el valor razonable del servicio? ¿Con un documento? ¿Cómo lo...? Entonces, e- eso se trata como una ayuda, ¿no? Pero esos detalles se vienen para la segunda y tercera parte, en ingresos, gastos de subvenciones, más detalles. Seguramente son temas que se vienen, son temas de discusión. La verdad que eh, yo personalmente me resisto un poco al tema del valor razonable en el enfoque de mercado para este tipo de entidades,
pero estamos en eso, o sea, eh, y este espacio pues es importante para compartir, ¿no? Las inquietudes que tenemos, de muchos académicos también, muchos profesionales en los términos que se están usando, ¿no? Para algunos dicen superávit, dicen, ¿no? Pero superávit es la utilidad, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero entonces, entonces al final es sin ánimo de lucro, pero con utilidad. Claro, pero entonces digo, pero no está prohibida la utilidad tampoco, ¿no? O sea, la utilidad no es algo malo para una sin fin de lucro, ¿no? El problema está en el mal uso de esa utilidad para una distribución a los beneficiarios gestores de la entidad sin fin de lucro y no seguir con esa utilidad para colocarlo en su objetivo. Ten en cuenta que, por ejemplo, podría haber una entidad, fíjate que hay entidades, y por acá la tengo, creo, un estado financiero de una entidad americana, que, por ejemplo, esta entidad tiene sus inversiones, creo que la tengo por acá, no sé si la puedo mostrar. Creo que puedo mostrar todavía así, ¿no? Sí, Algo claro, chiquito nomás, claro. Adelante, ¿no? adelante. Algo chico, ¿verdad? Para que veas nomás. Claro. Por ejemplo, esta entidad es DKT, ¿no? Está dedicado al tema de salud, a preservar el tema de... Es básicamente preservativos, ¿ok? A nivel mundial, ¿no? Eh, es una corporación sin fines de lucro en Estados Unidos, ¿no? Es uno de los proveedores más grandes en el servicio de planificación familiar, prevención del VIH, SIDA y todo eso. Bueno, y consolida, pues, ¿no? En todas partes, ¿no? Todo esto es perímetro de consolidación. Y sin fines de lucro, ¿no? Nuestra imagen siempre ha sido que sin fines de lucro, no, es una chiquita, dicen. Pero en el mundo, las sin fines de lucro consolidan, también tienen grandes operaciones. Pero fíjate que sus inversiones es el 36% del activo. Y en el efectivo tiene 64%. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, oye, pero si es sin fines de lucro, ¿cómo no va a tener inversiones? Claro, esas son algunas de las paradojas y temas que se van a tener que discutir un poco, ¿no? Por la Claro, extensión. y acá tiene subvenciones y contribuciones por cobrar. Aparte de cuentas por cobrar comerciales. O sea, realiza de las dos. Tiene de las dos actividades, comercial y no comercial. No es que está prohibida. Al contrario, su operación comercial le genera beneficios que la va a retribuir a la zona no comercial. Y fíjate que la parte de activos netos, sin restricciones y con restricciones, ¿no? Y tiene sin restricciones 191 millones, ¿no? Y con restricción de donantes 18 millones. Supongo que esta que tiene restricción de donantes puede ser porque dice, no me toquen este dinero porque este dinero está acá en la inversión, pero parte de la inversión está ahí, ¿no? Por eso no desea que se toquen esa zona, ¿no? Claro, Y, ajá, adelante, Percy. y por ejemplo, tienen ventas netas 167 millones, que es más grande que las subvenciones que reciben, ¿no? Entonces, tenemos, como se dice, bueno, acá este es gasto, los gastos sí están educación y salud reproductiva, ¿no? Y los gastos generales, ¿no? Que me parece una estructura que tiene otra dirección, ¿no? Y acá no se habla de superávit ni déficit, se habla de cambios en los activos netos al final. Pero son discusiones técnicas en terminología que seguramente van a tener que definir. Bueno, este es un tema tributario. Muy interesante, ¿no? Percy, lo que muestras, ¿no? Incluso también la restricción sobre ciertos activos también entra en conflicto con el concepto de control de activo también, ¿no? En ciertos casos, un tema. Y otro también que podría tener que ver es con el deterioro, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de un deterioro en una entidad sin fines de lucro, ¿no? Porque es totalmente distinto, ¿no? Entonces, ese es otro mundo también, ¿no? Sí, ¿y cuáles van a ser los indicios de deterioro? Porque acuérdate que los indicios de Exactamente. deterioro para una entidad con ánimo de lucro, donde el beneficio económico es el centro, y ahí, fíjate, la lista de indicios de deterioro apuntan a la rentabilidad, al valor razonable, Claro, etcétera. Y por esta, que es sin fin de lucro, pero que también va a tener una variante de beneficio económico más el potencial del servicio, el deterioro va a tener otros indicios, van a ser los mismos, eh, y empezamos a pensar si el valor presente, el flujo efectivo, a qué tasa de interés, y
todo ese tema, digamos, todo ese tema es un tema de que yo lo veo como un espacio del conocimiento donde tenemos que todos, académicos, profesionales, la profesión de nuestro país y de América, está encaminada. Y estamos generando y involucrando a gestores, donantes, participantes, para que de alguna otra forma se fortalezca el sector en gestión, no solamente contable y financiera, sino administrativa, ¿no? Acuérdate que también hay un tema detrás, ¿no? Por ejemplo, los softwares. Hay software para entidades con ánimo de lucro, pero para sin fines de lucro, ¿qué, ¿con qué software se trabaja en el mundo? ¿No? Entonces, me parece que por la cantidad de entidades que hay en nuestro país, vale la pena. Nosotros, imagínate, en colegios profesionales de contadores, ¿cuántos colegios hay? Hay más de 20. De otras profesiones, igual. Si tú sumas, hay más de 300 colegios de gremios. Y yo a veces digo, cuando he estado convocando a diversas entidades, me dice, oye, Percy, la CGTP también es una entidad sin fines de lucro. El sindicato también. También hay que convocarlos a ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, la iglesia. Y entonces dice, o el club, la asociación de playa. Y entonces, uy, pero y esa mezcla, y yo tuve una discusión hace un mes, una discusión técnica, por supuesto, con una colega de República Dominicana y me decía, Percy, las cooperativas también. Y entonces en el grupo decíamos, no, la cooperativa sí, nos vas a mezclar todo este tema. Porque a nivel, fíjate que acá tengo por acá me parece que tengo un cuadrito de, de los tipos de entidades sin fines de lucro, que hay una variedad tremenda. Y entonces lo que va a pasar es que pensar también si esa estructura que hay va a cubrir, o ese estado financiero está, no la tengo a la mano, si ese estado financiero que los que plantean va a soportar, digamos, a todo tipo de entidades, ¿no? Porque, por ejemplo, hay entidades que son sin fines de lucro, pero no reciben donaciones y no reciben subvenciones. También hay de esas. ¿Y por qué el estado de resultados los estoy poniendo con donación, con restricción, si no va a haber eso? Entonces, tenemos que ponernos a pensar, como se dice, en muchos temas. Y también, por ejemplo, yo estaba pensando, igual, por ejemplo, si tú recibes una donación para comprar un activo fijo, tú estás recibiendo caja a subvención. Con ese dinero tú compras el activo fijo. Será activo fijo a caja. Pero al final de cuentas es subvención a activo fijo, porque la caja fue transitoria. Un donante te dio un dinero para que compres activo fijo y compraste el activo fijo. ¿Qué queda al final? Activo fijo y subvenciones. Oye, el efectivo no hay. No, pero tiene que pasar por el flujo efectivo. ¿Por qué? Como entrada y como salida. O sea, voy a reflejarlo, pero por el efecto neto no debería ser. Si ocurrió en el mismo periodo, ¿por qué sí, por qué no? Y entonces vienen las preguntas, ¿no? O sea, de cómo reportar, cómo revelar, y la verdad que sí hay que revisar toda esta literatura, que hay más de 180 hojas y las que van a venir, y bueno, para, para, lo importante es que esta norma se aplica en el 25, en el mundo, ¿no? Pero en Perú supongo que será en el 2030 o más adelante. Y el otro tema, Carlos, que también creo que es importante, que yo ya lo he estado viendo, es el plan de cuentas. El plan contable que tenemos está con ánimo de lucro, pero no está para las sin fines de lucro. Y entonces en otros países como Brasil y en España he estado mirando, tienen planes de cuentas también. Entonces, y en Bolivia también. Entonces, eh, hay un poco de este tema que hay que empezar a dinamizar. Y en realidad no es un tema de uno, es un tema de muchos profesionales, de tu público que te escucha, de miembros del IPIDEC, de líderes como tú, de académicos, de gestores, de contadores, de auditores. O sea, es esto de la misma Consejo Normativo, la Junta de Canos, que se tiene que empezar a gestar. Yo creo que en el proceso se va a gestar y nos vamos a empezar a encontrar, y todos tratar de hacerlo mejor para que el Perú sea uno de los países, como siempre, liderando la implementación, la adopción, y
bueno, lo importante es que está todo el material en la web. Todos pueden, ahorita, escriben el www.cifr4npo y acceden a toda la información. Incluso hoy, hace 2 días subieron parte del material ya en español con traducción oficial. Y hay videos, hay revistas en... Bueno, ahora con los traductores que hay, pues no hay problema. Muy interesante, Percy. Y ya la última pregunta, para no abusar de tu tiempo, tiene que ver ya mencionaste el camino que estimas que en 2030 en el Perú, y yo espero que sea más Pucha. corto el plazo, pero el proceso va a ir, digamos, hay interés de la Contaduría, del Consejo Normativo, la Junta de Decanos, ¿cómo A está ver, el tema? a nivel de la Junta de Decanos, este tema fue presentado a los decanos hace 4 o 5 meses. Después hace 2 meses fue presentado también con la Junta de Decanos a todo el Perú, este proyecto, esta información que he hablado. Pero no había salido la guía. Yo ahora es la primera vez que en Perú presento el detalle, el analítico de la guía, los contenidos, ¿no? Y comparto algunas ideas, pero ya más específicas, ¿no? En las primeras han sido presentaciones generales de qué se trata, qui- quiénes son, dónde están y todo eso, ¿no? Pero ahora ya no, ya están saliendo los documentos técnicos. Entonces ahora más hablamos del tema técnico que cómo se gestó. Esta es la primera sesión que tengo y la verdad, Carlos, te agradezco mucho por la oportunidad. Y bueno, a nivel de Consejo Normativo de Contabilidad, yo le he informado ya, y también directamente Umentum de Inglaterra le ha dirigido la carta, las comunicaciones al contador de la Nación. Él tiene conocimiento de todo esto y todo el material disponible que he tenido se lo he transferido a él. Pero todo está en la web, o sea, todo el material está en la web, no hay nada, no hay material, digamos, que no tengan acceso al público. Todo el público en el mundo tiene acceso al material. Así que sí, sí, él tiene conocimiento. Me dijo que para enero me iba a invitar al Consejo Normativo a explicar un poco sobre este tema y yo creo que sí, en nuestro país, eh, yo lo veo en dos temas. Un primer tema que es el tema normativo contable, que tiene que fortalecerse, agrupar a los contadores. eh, las mismas universidades no enseñan contabilidad para entidades sin fines de lucro, no hay un curso de contabilidad para entidades sin fines de lucro, no hay un seminario, no hay cursos, no hay esa actividad. Yo la veo que el contador, el que egresa, va a ser contador de una iglesia y en ese momento empieza a encontrar de todo el detalle, ¿no? Empieza a averiguar y aparece, ¿no? Igual sale bien, pero, o sea, la práctica, ¿no? Un referente académico antes de ir a la práctica siempre va a ser mucho mejor. Bueno, los colegios profesionales, a los decanos tienen conocimiento, ellos saben que tienen en sus regiones hay entidades sin fines de lucro. Los mismos colegios de contadores son entidades sin fines de lucro, y yo siempre les digo a ellos, su colegio profesional, cómo está registrando la cuota, ¿no? De los socios, ¿no? Al devengado o al cobrado, ¿no? O aplican pérdida incurrida, pérdida crediticia esperada, cómo debería ser, deberías aplicar una propia política. Entonces, todo ese tema, sí ellos tienen conocimiento. Hay un tema por discurrir en el tema de las cuentas, tipo de entidades, porque una cosa es una entidad. Las universidades tienen su propio mundo, las universidades privadas y públicas hay más de 50 entidades sin fines de lucro. Los gremios tienen su tema aparte, que son las cuotas, diversos gremios, que es diferente a las universidades. Las iglesias tienen otra estructura, ¿no? Las asociaciones civiles, o sea, tienen variantes. Y entonces eh, ese es el tema que está apareciendo. Y el otro tema, que es un espacio que me parece que no se está viendo, o no lo han estado viendo, es el tema tributario. En el tema tributario, porque cuando tú revisas las declaraciones tributarias de las entidades americanas, no sé si has podido ver, pero en las empresas, a las entidades sin fines de lucro, cuando llenan estos formatos especiales de declaraciones tributarias, pues hay una serie de informaciones que tienen que reportar muy, muy exigente, y que creo que acá en nuestro país no lo veo a ese nivel. Entonces creo que podrían mejorar ese tema y utilizar la clasificación internacional y bueno, y el tema de las revisiones y el uso adecuado con los fines de los objetivos también, ¿no? O sea, creo que sería importante, ¿no?
la Junta de Decanos también podría implementar un comité técnico, que también sería un tema relevante. Yo también lo ofrecí. En la primera reunión dije que me gustaría que creen el comité técnico. Yo los puedo apoyar en crearlo, me puedo poner ahí a darles todo el material y a discutir estos temas, ¿no? Porque creo que acá es un tema del compartir, ¿no? Es un tema de compartir, y esa ha sido mi idea desde el comienzo, y por lo tanto ahí me apoyaron Perú ahorita está liderando en América Latina la difusión de este tema, y por eso es que la Asociación Interamericana de Contabilidad también ya lo tomó, está respaldando a Perú en este proyecto, y por eso es que el trabajo de investigación que estamos haciendo, estamos trabajando para presentarlo a Guatemala sobre este tema de entidades sin fines de lucro. Y bien, por ejemplo, nuestro colega y amigo fraterno Ricardo Mena, en el 2015 presentó un trabajo sobre principios contables aplicables a las entidades sin fines de lucro, que lo presentó en República Dominicana. Pero desde ahí, digamos, trabajos técnicos de investigación no se han presentado. Hay todo un espacio en la investigación contable en este campo. Y el otro tema, y lo toco como final, pero que creo que puede ser importante, es el tema de cómo nuestras entidades pueden captar más recursos del extranjero a través de entidades muy fuertes en la que el Estado pueda participar, creando quizás una cámara, una organización que agrupe a todas las entidades sin fines de lucro para que le dé fortaleza y orientaciones en créditos, en donantes, en bases de datos, en accesos, para poder traer recursos y poderlos hacerles llegar a nuestro país, que es diverso, ¿no? A todo nuestro Perú, que lo necesita, la ayuda social, en educación, en salud, en investigación, en tantos temas que tenemos en nuestro país, y las entidades lucrativas, y voy a ser muy crudo, están en Lima, y si están en provincia están en las mineras, pero tú no tienes las grandes industrias en provincias porque no sé, o sea, por varias razones, pero yo creo que hay un tema tributario, porque creo que también no se ha dado una tasa especial tributaria si que crean puestos de trabajo en esas zonas. O sea, este tema tiene que ver con ayuda de gobierno, subvenciones, entidades sin fines de lucro, política estatal, pero también se requieren entidades sólidas y trabajar todo este proceso, ¿no? O sea, creo que el Estado no está mirando este sector, y, y alguien tiene que empezarlo a mirar, y creo que desde los contadores, la contabilidad y las finanzas, tratar de acercar en este tipo de eventos, y compartir, empezar a hablar de este tema. Yo creo que es necesario. En las universidades que tengo acceso he podido dar algunas charlas, pero igual yo creo que en algún momento vamos a tener que verlo esto ya a nivel de gobierno también, para ver qué más se puede hacer para fortalecer a las entidades sin fines de lucro, para que puedan traer recursos del extranjero, porque información existe, hay base de datos. Yo, a raíz de que estoy ya hace 8 meses en este tema, yo veo todo el movimiento, la dinámica, cómo se desarrollan estos cooperantes, las bases de datos que hay, los software, la información, todo lo que existe en esa página web donde pueden ver, van a ver todo cómo se desarrolla, y recursos existen, hay canalizaciones, y no se está pidiendo. El Perú no está, no se siente que exista un crecimiento, pues, en entidades, en cooperación técnica internacional del extranjero. No se ve la misma cantidad, y no se ve este desarrollo. Yo creo que sí podría ser, pues, se habla, por ejemplo, de investigación. ¿Y quién apoya a las universidades en investigación? Por ejemplo, CONCITEC. Oye, pero la universidad, ¿por qué no se va a una entidad cooperante técnica de investigación en el mundo? Va de frente a CONCITEC. Oye, pero ¿por qué no rompe fronteras y te vas? Porque por falta de conocimiento. Entonces, tenemos hay barreras, hay ciertos límites que no, y es un tema de conocimiento del sector y crecimiento, ¿no? No sé si la Cámara de Comercio en Lima tenga un grupo de entidades sin fines de lucro, pero seguramente en algún momento va a tener que crearlo. O algo va a pasar, porque, por ejemplo, en Colombia, si hay una cámara, hay una entidad que agrupa a las entidades sin fines de lucro en Colombia. El presidente de Colombia es un colega fraterno,
y él me cuenta de su agrupación. Y yo cuando lo he buscado en Perú no lo he encontrado. Lo que sí he encontrado son pequeños grupos de entidades sin fines de lucro que se han agrupado, 30, 40, que he tenido acceso a 4 o 5 de ellas, y que les he invitado a que participen y han participado. He tenido charlas directas con ellos, pero son esfuerzos desde la óptica de un representante que tiene un rol más de comunicador, pero como Estado deberían haber ese espacio, porque las entidades sin fines de lucro también contribuyen a la movilización de recursos y al PBI también, al Producto Bruto Interno. Sí, claramente, Percy. La verdad que te agradecemos mucho esta exposición. Sí, la idea de los jueves contables es tocar temas que están a la vanguardia para uso de la comunidad, para entendimiento de la comunidad, ¿no? En general, profesional. Eh, Simplemente agradecerte y te dejo para sus palabras finales, ¿no? Bien, Carlos, muchas gracias. Gracias a Lipidec por la oportunidad que me han dado, y gracias a los participantes haberme dado la oportunidad y el tiempo su tiempo, ¿no? De escucharme, y espero que las ideas las puedan, las ideas que se han quedado, ¿no? O sea, las puedan tomar en cuenta para el futuro, ¿no? O sea, ahí tienen, no sé si estoy presentando ahorita mi correo, pero les voy a Sí, presentar. Les se puedo dejar ve, se ve, está ahí. mi correo también, por si es que necesitan alguna información o algo, yo les puedo aclarar, o averiguar, o contactar, o informar. Igual se puede apoyar. Y bueno, cualquier iniciativa en la que yo pueda editar charlas, o difundir el proyecto, básicamente difundir, encantado, ¿no? No, Encantado. sin lugar a dudas, Percy, no va a ser la última vez que hablemos de esto. Conforme vayan saliendo los borradores, seguramente Sí, estaremos conversando. La verdad que te felicito por estar liderando esta iniciativa muy importante para un sector que requiere realmente un estándar contable sólido, ¿no? Y bueno, y con esto estamos despidiendo con este evento los jueves contables de este año, ¿no? Les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2023, pese a las dificultades de nuestro país, ¿no? A todos los presentes, y el próximo año volvemos con más eventos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Percy. Hasta luego. muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.